Todos, ¿cómo están? Bueno, continuando con la unidad temática 3, vamos a hablar ahora de un nuevo grupo de bacterias, las espiroquetas. Y como contenidos de esta clase vamos a desarrollar las características generales de las espiroquetas, cómo podemos reconocer este grupo de bacterias. Vamos a hablar sobre su taxonomía o clasificación. Vamos a concentrar el desarrollo de la clase en el género Treponema por la importancia médico-ontológica que tienen estas bacterias, especialmente la especie Treponema pallidum, subespecie pallidum, causante del cuadro clínico sífilis. Y de la sífilis vamos a hablar su epidemiología y enfocar el incremento importante que ha tenido la incidencia, la aparición de nuevos casos de esta enfermedad desde finales de los 90, inicios de este nuevo siglo. Vamos a desarrollar la patogénesis del agente causal de sífilis, las manifestaciones clínicas, cómo pueden ustedes como odontólogos reconocer lesiones luéticas y poder llegar a un diagnóstico de esta enfermedad. Vamos a hablar sobre la respuesta inmune que genera la bacteria causante de sífilis, la inmunidad. Vamos a poder determinar al final de esta clase qué tipo de inmunidad genera esta bacteria, si es transitoria, si es persistente, si es protectora. Vamos a hablar sobre los métodos de diagnóstico de sífilis y como objetivos, esta clase se propone de que el estudiante al final de la misma sea capaz de ubicar taxonómicamente a Treponema pallidum, subespecie pallidum, que sea capaz de caracterizar estructuralmente y metabólicamente las espiroquetas, citar métodos amplificantes para estudiar especies de treponemas, citar las propiedades biológicas que le permiten a Treponema pallidum generar infecciones persistentes y diseminadas. De hecho, este objetivo es muy importante, por eso lo resalté. Es fundamental que ustedes al final de la clase sean capaces de citar las propiedades, los mecanismos que utiliza esta bacteria para poder generar estas infecciones persistentes de larga evolución y diseminadas, como es el caso de la sífilis. Vamos también a ser capaces al final de la clase de caracterizar molecularmente y estructuralmente Treponema pallidum, subespecie pallidum. Esta clase también se propone que el estudiante sea capaz de desglosar la respuesta inmune que desencadena esta bacteria y establecer la importancia epidemiológica y odontoestomatológica de Treponema pallidum. Entonces, en cuanto a las características generales de las espiroquetas, tienen que saber que las espiroquetas están dentro del orden espiroquetales, familia Treponemaceae, y dentro de esta familia se reconocen tres géneros de importancia fundamentalmente médica y el género, uno de ellos de importancia tanto médico-odontológica, son los géneros Treponema, Borrelia y Leptospira. Nos vamos a concentrar únicamente en el género Treponema porque es básicamente el género que tiene importancia, que tiene peso a nivel odontológico o a nivel odontoestomatológico en realidad. Las espiroquetas todas se caracterizan por ser bacterias helicoidales con una morfología en tirabuzón o espirilo, son bacterias móviles y son móviles gracias a un sistema de endoflagelos que está presente a nivel del espacio periplásmico. Y hablo de espacio periplásmico porque son bacterias gram negativas y como ustedes saben, en cuanto a su estructura o a la composición química de su pared celular, toda bacteria gram negativa presenta una membrana externa, una envoltura externa, que tiene una composición molecular similar a la de las membranas plasmáticas de las células eucariontes, un espacio periplásmico que separa la membrana externa de la membrana plasmática o membrana citoplasmática, que es la que delimita el citosol, en este caso, de la bacteria, y en ese espacio periplásmico está descansando una delgada pared, una delgada capa de péptidoglucanomureína. Esa es la característica estructural de las paredes celulares de las bacterias gram negativas. Sin embargo, les adelanto que al menos el género Treponema es un conjunto de bacterias
que muestran una particularidad, una diferencia a nivel de la expresión de proteínas, nivel de expresión de proteínas en la membrana externa respecto a otras bacterias gram negativas como cocos gram negativos o bacilos gram negativos. Y bueno, la movilidad que exhiben las espiroquetas es un factor de virulencia importante, puesto que le permite a esta bacteria o a este grupo de bacterias poder nadar literalmente o desplazarse en fluidos, o es decir, en fluidos corporales, en secreciones, en medios tanto acuosos como viscosos, y por lo tanto, con esta propiedad, estas bacterias pueden evadir la respuesta inmune del hospedador y pueden diseminarse. Entonces es un factor de virulencia importante, ¿sí? Y está dado por un flagelo, por un sistema de endoflagelos que se localiza en el espacio periplásmico. Algunas de estas espiroquetas habitan el humano en condiciones de comensales, pueden estar habitando el tracto intestinal, otras están en la cavidad bucal, y en la cavidad bucal como comensal, como integrante de la microbiota habitual, aumentada sobre todo en nivel o en densidad de colonización en los pacientes con enfermedad periodontal, es el caso de treponema dentícola. En condiciones de salud periodontal, treponema dentícola la vamos a encontrar en bajo nivel, en baja densidad de colonización o directamente no colonizando nichos subgingivales, pero en pacientes con enfermedad periodontal la vamos a encontrar aumentada en nivel de colonización y obviamente expresando factores de virulencia. Es considerada una de las bacterias de mayor protagonismo, de mayor trascendencia en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. En esta clase no vamos a hablar de treponema dentícola particularmente, pero les menciono para que recuerden esta bacteria que va a ser vista, va a ser mencionada en una clase posterior cuando hablemos de enfermedad periodontal. Bueno, las espiroquetas se caracterizan por ser un conjunto de bacterias de importancia tanto médica y odontológica. La importancia odontológica, bueno, porque hay especies de treponemas o tipos de espiroquetas que podemos encontrarlas en situación de comensal en cavidad bucal, como es el caso de treponema dentícola. También tienen importancia odontológica especies patógenas, verdaderamente patógenas, como treponema pallidum, subespecie pallidum, causante de la sífilis. ¿Y por qué la importancia odontológica? Porque van a ver más adelante que esta bacteria, dentro del conjunto de manifestaciones clínicas que genera producto de su patogenicidad, implica un amplio espectro de lesiones clínicas que pueden darse en cavidad bucal, que pueden afectar los tejidos tanto blandos y duros. Y la importancia médica de algunas espiroquetas, sobre todo del género treponema, está en la capacidad de muchas de ellas de generar enfermedades invasivas, diseminadas, que afectan piel, mucosas y otros órganos profundos, los huesos, las articulaciones, el sistema nervioso, el aparato cardiovascular, los riñones, el hígado. Y algunas de ellas son realmente extremadamente antiguas, datan de millones de años, como es el caso de treponema pallidum, subespecie pertenue, causante del PIAN o frambesia, que es una enfermedad hoy considerada endémica tan solo en 12 países, y esto es gracias a las campañas que llevó a cabo la OMS y la UNICEF entre los años 50 y 60, y que permitió que inicialmente de ser esta enfermedad, el PIAN o la frambesia, ser endémica en 85 países, esa endemicidad se reduzca tan solo a 12 países. Ecuador y la India son, por ejemplo, dos países que han declarado prácticamente disminuir al máximo la transmisión de por ejemplo, este agente patógeno, el treponema pallidum, subespecie pertenue, causante de este cuadro clínico en el cual se afectan la piel, los huesos y las articulaciones. Fundamentalmente no se ha reportado afectación de otro órgano, pero es una bacteria que se originó hace muchos años atrás,
inicialmente endémica en África, y a partir de los movimientos migratorios del pueblo africano es que se diseminó a nivel global. Inicialmente, como les mencioné, 85 países fueron endémicos, y luego, gracias a las campañas que estableció la OMS, hoy solo 12 países serían endémicos de PIAN. Ahora, ¿por qué mencionar Treponema pallidum subespecie Pertenue? Bueno, porque más allá de si tiene o no tiene importancia odontológica, pueden darse manifestaciones en cavidad bucal, pero es una enfermedad que no es endémica, al menos en Ecuador, está erradicada en el Ecuador, no es endémica en América Latina. Los casos que se reportan son básicamente de África, pero lo interesante es que esta bacteria, tras diseminarse, es decir, tras salir del territorio africano hace millones de años atrás, experimentó, según lo que establece la literatura, es que su diseminación dio paso a la acumulación de mutaciones, y la acumulación de mutaciones en esta bacteria permitieron generar dos nuevas subespecies. Por un lado, Treponema pallidum, subespecie pallidum, causante de la sífilis. Los primeros casos de sífilis, al parecer, se reportaron en Norteamérica, y en Europa los primeros casos de sífilis se reportaron después de los viajes de Colón. De ahí que creyeron que esta enfermedad era originaria de América, pero en realidad, al parecer, la enfermedad proviene de una mutación que experimentó, o de conjuntos de mutaciones que experimentó esta especie Pertenue, que tuvo su origen en África. Y la especie, por ejemplo, Treponema pallidum, subespecie endemicum, que es causante de una forma endémica de sífilis llamada Begel, que es típica de Medio Oriente. Y en cuanto al cuadro clínico, la sífilis venerea, causada por la subespecie pallidum, es muy similar desde el punto de vista clínico a la sífilis endémica. La diferencia está en el patrón de transmisión. La sífilis es una enfermedad venérea, se transmite por vía sexual y también por vía parenteral, por vía vertical madre-hijo. En cambio, la sífilis endémica no tiene patrón de transmisión vertical, no tiene patrón de transmisión sexual, no es venérea. Es una enfermedad que se transmite por contacto directo, sí, de persona a persona, por compartir utensilios, por compartir vasos, y por el contacto directo con las lesiones, pero no tiene patrón de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces, como ven, el género Treponema es un género, es un grupo de bacterias, un grupo de espiroquetas que tienen mucha importancia médica y odontológica, especialmente la especie Treponema pallidum, subespecie pallidum, que es el causante de la sífilis, ¿no? Y que se originó aparentemente por mutaciones que acumuló Treponema pallidum, subespecie Pertenue, que vendría a ser como su primo hermano. En realidad, todas estas bacterias tienen un mismo ancestro. Bueno, en este gráfico se muestra la estructura general de las espiroquetas. Todas tienen esta conformación celular. Por ser bacterias gram negativas, se reconoce en ellas una membrana externa, un espacio periplásmico, como les había mencionado, y una membrana plasmática o citoplasmática. Y esta membrana citoplasmática está delimitando un cilindro protoplásmico, el cual es atravesado en sentido longitudinal. Este flagelo periplásmico, este sistema de endoflagelos que está ubicado a nivel del espacio periplásmico, pero que atraviesa todo el cuerpo de la bacteria, ¿no? Y se resalta esta morfología en espirilo, en sacacorcho, de estas bacterias. Esta es la estructura general de las espiroquetas, y gracias a este flagelo es que estas bacterias pueden desplazarse, pueden movilizarse en medios tanto acuosos como viscosos.
Bueno, en cuanto a la taxonomía, ya les había dicho que las espiroquetas pertenecen al orden Espiroquetales, familia Treponemaceae, y dentro de esta familia entonces se reconocen 3 géneros: Treponema, Leptospira y Borrelia. Todos estos 3 géneros tienen importancia médica. De ellos o de estos 3, el que tiene importancia odontológica, odontoestomatológica, es fundamentalmente el género Treponema. Entonces, vamos a hablar ahora solamente de este género Treponema. Este género está conformado por bacterias helicoidales con morfología, como lo mencioné, en sacacorcho o espirilo. Todas estas bacterias, al ser espiroquetas, son móviles y son bacterias no esporuladas, y el hecho de no formar espora las vuelve organismos, las convierte en organismos sensibles al calor, a la desecación. Se sabe que bacterias de este género pueden resistir hasta 4 días a 4 grados centígrados, unas pocas horas a temperatura ambiente, y no resisten temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, ¿sí? Son bastante susceptibles al calor y a la desecación. Estas bacterias poseen extremos afilados o abusados, miden entre 5 a 20 micras de largo por 0,5 micras de ancho. Se dividen en forma transversal. La división es bastante lenta. El tiempo de generación de los treponemas se habla que es en promedio 30 a 33 horas. No son bacterias cultivables. Esto es muy importante que lo recuerden. Las bacterias del género Treponema no pueden aislarse ni amplificarse en el laboratorio mediante medios artificiales, ¿sí? La única forma de aislar esta bacteria y amplificarla, obtener una población bacteriana en el laboratorio, es mediante la inoculación en animales de laboratorio. La realización de varios pasajes en animales de laboratorios. Habitualmente se utiliza el conejo, y en este caso se amplifica la bacteria mediante la inoculación intratesticular en conejos de laboratorio, y las cepas que se obtienen de estos conejos reciben el nombre de cepas Nichols, las cuales han permitido obtener extractos antigénicos para la realización de las pruebas serológicas que se emiten, que se solicitan o que se piden en la clínica para la identificación. Después también el desarrollo de los cultivos celulares ha permitido también aislar estas bacterias en el laboratorio, de tal manera que yo no las puedo aislar en medios de cultivo como un cultivo bacteriano tradicional. No puedo aislarla o amplificarla por esa vía. Para poder aislarla, para poder amplificarla, necesito hacerlo en animales de laboratorio, es decir, en modelos in vivo, o utilizando cultivos de células humanas. Inicialmente se consideró que eran bacterias anaerobias, pero luego de observar que eran capaces de oxidar la glucosa, se estableció que desde el punto de vista de sus reacciones de óxido-reducción son microaerófilas, es decir, que necesitan pequeñas cantidades, con pequeños niveles de oxígeno para poder llevar a cabo sus procesos metabólicos o la energía. Como lo dije, son bacterias muy sensibles, puesto que no forman esporas, entonces no pueden tolerar la acción de antisépticos, desinfectantes. Son muy sensibles al calor, a la desecación. Temperaturas superiores a los 40 grados centígrados las destruye automáticamente. De hecho, a 4 grados centígrados solamente viven por 4 días. A temperatura ambiente viven unas pocas horas. Y la especie patógena dentro de este género, con alto impacto médico-odontológico, es Treponema pallidum, subespecie pallidum. Bueno, en cuanto a las características de los treponemas, también es importante que sepan que todos los treponemas son morfológicamente idénticos, puesto que todos son espiroquetas. Exhiben un alto grado de homología en su secuencia de ADN, y son
bacterias que están, digamos, treponemas son un conjunto de bacterias que están relacionadas antigénicamente, es decir, que van a encontrar, por ejemplo, similitudes en cuanto a la estructura antigénica entre treponema dentícola, que tiene importancia a nivel periodontal y que puede comportarse como un integrante más de la microbiota habitual. Por lo tanto, va a ser patógeno ante determinadas condiciones únicamente, pero exhibe una estructura antigénica similar, por ejemplo, a Treponema pallidum, subespecie pallidum causante de la sífilis. ¿En qué difieren las diferentes especies de treponemas? Bueno, van a diferir básicamente en dos cosas: en la distribución geográfica, como lo que les había mencionado, por ejemplo, Treponema pallidum, subespecie Pertenue, causante de la frambesia o del pian, tiene una distribución geográfica particular. Básicamente es una bacteria que radica en países de clima tropical, endémica especialmente en África, mientras que, por ejemplo, Treponema pallidum, su especie endemicum, causante del vejel, está básicamente distribuida esa bacteria a nivel de Medio Oriente. No la encontramos causando enfermedad a nivel de América Central o América Latina o Europa. Básicamente ha sido erradicada de esos países. La vamos a encontrar circulando fundamentalmente en Medio Oriente. Igualmente todos son treponemas. Entonces, ¿cuáles son las similitudes entre estos treponemas? La homología en su secuencia de DNA, su estructura antigénica, su morfología. ¿En qué difieren? Bueno, en la distribución geográfica y en la especificidad de los tejidos del huésped. Por ejemplo, Treponema pallidum, subespecie Pertenue, causante de frambesia, causa manifestaciones a nivel de huesos, articulaciones y piel, no compromete otros órganos. En cambio, Treponema pallidum, su especie endemicum, causante de la sífilis endémica, tiene un espectro clínico bastante similar a la sífilis venérea. Sin embargo, su vía de transmisión es distinta. Así que bueno, las diferencias tienen que ver básicamente con la especificidad de los tejidos del huésped que pueden mostrar estas bacterias, su distribución geográfica, su espectro de manifestaciones clínicas, pero por lo demás son idénticas. ¿En qué son idénticas? En la morfología, en la secuencia de ADN y en las relaciones, en la estructura antigénica. Bueno, ¿qué métodos tenemos o qué tipo de sistemas amplificantes tenemos para la observación de treponemas o espiroquetas? Bueno, contamos con microscopio de campo oscuro, que es un método que permite un tipo de sistema amplificante que es básicamente especializado para la identificación de espiroquetas de Treponema pallidum como causante de la sífilis para extendidos o raspados de lesiones que tienen alto contenido treponémico. De hecho, es una indicación para el diagnóstico de sífilis primaria, donde las pruebas serológicas tienen cierta limitancia debido a que la sensibilidad no es tan alta en el caso de las pruebas serológicas, que las vamos a ver más adelante. Una de las opciones es utilizar el microscopio de campo oscuro para la identificación de treponemas vivos en extendidos de raspados que se toman a nivel clínico. Sin embargo, es un método bastante difícil de optimizar, debido a la alta susceptibilidad de esta bacteria al calor, a la desecación, a la temperatura ambiente. Entonces es muy difícil llegar a identificar, digamos, a la espiroqueta antes de que se muera, ¿sí? Si se murió, es imposible verla. Entonces es necesario contar con un protocolo que esté optimizado y trabajar rápido para poder llegar a alcanzar a verla viva, ¿no? Otra forma es con microscopio de fluorescencia, y este sistema, pues más el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, que se lo debemos a César Milstein y a Kohler,
por el cual ganaron el premio Nobel en 1984. El desarrollo de los anticuerpos monoclonales ha permitido avanzar en el diagnóstico en enfermedades infecciosas, en el diagnóstico en infectología, ya que la identificación de treponemas es difícil porque, como les dije, no son bacterias cultivables. Entonces yo no puedo indicar cultivo o enviar una muestra para que se aísle la bacteria y poder hacer su identificación como cualquier otra bacteria o como las que hemos visto hasta el momento, porque no es cultivable. La única forma de aislarla es por pasajes en animales de laboratorio, y eso es algo difícil, solo se lo hace para obtener extractos antigénicos, y ahorita se está en conflicto ético, de ahí que ya prácticamente cepas Nichols no se utilizan o no se obtienen. Lo que se hace es amplificar la bacteria utilizando líneas celulares, ¿sí? Líneas celulares humanas. Y el microscopio de fluorescencia, en este caso, permite poner en evidencia los treponemas mediante reacciones antígeno-anticuerpo, es decir, utilizando anticuerpos monoclonales que sean específicos, dirigidos a antígenos que expresa especies de treponemas. Por ejemplo, treponema pallidum, subespecie pallidum, causante de la sífilis. Y después, el microscopio óptico compuesto de luz transmitida, que en este caso la identificación se hará sobre cortes parafinados y teñidos, pero para identificar treponemas tenemos que utilizar tinciones especiales, y el tipo de tinción que se emplea cuando vamos a hacer la identificación por microscopio óptico compuesto de luz transmitida son básicamente las tinciones argénticas. Entonces, por ejemplo, obtenida por microscopio de campo oscuro en un extendido tomado de un raspado de una lesión luética, de una lesión compatible con sífilis. Se hace un raspado de la misma como una especie de citología exfoliativa, se realiza un extendido en un portaobjetos o placa, y esto se mira directamente al microscopio. Y un microscopio óptico compuesto de luz transmitida en un extendido, en una citología teñida con tinciones argénticas, vamos a observar los treponemas como los visualizamos en esta imagen, en esta morfología característica en espirilo o en sacacorcho, ¿no? Que es muy característico de estas bacterias, lo que facilita su identificación mediante sistemas amplificantes. Bueno, y ahora vamos a hablar específicamente del agente causal de la sífilis, Treponema pallidum, subespecie pallidum, desde el punto de vista microbiológico. Es una bacteria como otras espiroquetas, como ya lo mencioné, poco resistente a las condiciones ambientales, se muere rápidamente, de ahí que su identificación por microscopia directa, microscopio de campo oscuro, en un extendido, es bastante difícil de optimizar por la alta susceptibilidad que tiene esta bacteria a las condiciones ambientales, se muere rápidamente, así que hay que hacerlo rápido para poder llegar a identificarla viva, ¿no? Bueno, por muchos años se asumieron conceptos erróneos respecto a la estructura y la capacidad inmunogénica de esta bacteria. Antes de los años 70 se consideraba que Treponema pallidum, causante de la sífilis, era una bacteria incapaz de generar reacciones inmunogénicas, es decir, se consideraba que era pobremente inmunogénica. ¿Por qué? Porque se pensaba que carecía de membrana externa. Como bacteria gram negativa se consideraba que no tenía membrana externa, y que por esa razón no era capaz de activar la respuesta inmune o inducir formación de anticuerpos o respuesta inmune humoral. Y también se consideró erróneamente que desde el punto de vista estructural, como ya les dije, no tenía membrana externa, y que lo que tenía era simplemente una envoltura representada por una producción, un producto secretado, una estructura secretada a base de mucopolisacáridos, que en realidad existen cepas de treponema que realmente producen esta
esta envoltura de mucopolisacáridos similares a los que encontramos en los tejidos, en las células eucariontes o en los tejidos humanos. Sin embargo, fue en la década del 70, gracias a estudios por microscopía electrónica de barrido, que permitieron confirmar que esta bacteria, como cualquier otra bacteria gram negativa, posee verdaderamente membrana externa. La diferencia está en el nivel de expresión de proteínas entre Treponema pallidum y otras bacterias gram negativas. Lo que se ha llegado a identificar mediante el desarrollo de nuevas técnicas de microscopía electrónica. Hoy en día se ha utilizado microscopio electrónico de fractura por congelación, que ha permitido avanzar en el conocimiento de la pared celular y sobre todo de la membrana externa de esta bacteria. Y lo que se sabe es que, si bien tiene membrana externa, al igual que cualquier otra bacteria gram negativa, sin embargo, comparada con Escherichia coli, que es otra bacteria gram negativa, pero en este caso Escherichia coli es un bacilo, la espiroqueta Treponema pallidum expresa 100 veces menos proteínas en membrana externa respecto a Escherichia coli. Entonces, la diferencia con otras bacterias gram negativas y espiroquetas es que esta espiroqueta Treponema pallidum, subespecie pallidum, expresa menor nivel de proteínas a nivel de membrana externa, y las proteínas que expresa son poco antigénicas, y la capacidad de mediar una respuesta inmune humoral va a depender de la cepa, va a depender del organismo. Y además, esta generación de anticuerpos contra espiroquetas es bastante lenta o bastante retrasada. La formación de anticuerpos se da de una forma muy lenta y no son anticuerpos de tan buena calidad. ¿Sí? Pero lo que se puede decir hoy en cuanto a la respuesta inmune es que Treponema pallidum es capaz de generar una respuesta inmune humoral, pero a medias, ¿no? Y esa capacidad depende del organismo, o depende de la cepa, se podría decir. Hay cepas de Treponema pallidum que generan o que son capaces de generar una respuesta inmune humoral protectora, generar anticuerpos que se unen a la membrana externa y que pueden llegar a neutralizar a esta bacteria. Lastimosamente, esos anticuerpos que se generan en poca cantidad, son escasos y es un proceso lento. Y hay cepas de Treponema pallidum que no son capaces directamente de mediar una respuesta inmune humoral, es decir, no son capaces de generar formación de anticuerpos, de inmunoglobulinas dirigidas a los antígenos de membrana. Se han reconocido 4 propiedades biológicas básicas en esta bacteria, en esta especie, subespecie pallidum, para mediar enfermedad. O sea, la patogenicidad en esta especie bacteriana depende básicamente de estas 4 propiedades, que son, en primer lugar, la inmunoevasión. Treponema pallidum es una bacteria que tiene capacidad de evadir el sistema inmunitario de varias maneras. En primer lugar, por su sistema de endoflagelos a nivel del espacio periplásmico, su movilidad, su capacidad de desplazarse en las secreciones, en los fluidos, le da esa habilidad para poder evadir el sistema inmunitario, pero también hace inmunoevasión por lo que mencioné recientemente, debido a la escasa expresión de proteínas en membrana externa. Eso dificulta la capacidad de activar el sistema inmunitario. Y además, la amplia variabilidad antigénica o la variación antigénica que puede hacer Treponema pallidum, las proteínas que expresa a nivel de membrana externa son capaces de variar o de recombinarse entre ellas y generar nuevos antígenos. Entonces, los anticuerpos que generó Treponema pallidum a las 3 horas de la infección probablemente ya no sirven a las 20 horas de la infección. ¿Por qué? Porque los antígenos son distintos. O sea, gracias a esta variación antigénica que puede hacer esta bacteria, le permite escapar de la respuesta inmune humoral.
Así que es una propiedad muy importante que utilizan estas bacterias para mediar la enfermedad, ¿sí? Porque por un lado pueden inducir formación de anticuerpos, aunque son anticuerpos formados en baja cantidad y en forma muy lenta. Sin embargo, por la capacidad de variar que tienen estas proteínas de membrana, esos anticuerpos que se generaron inicialmente, después de unas horas o después de unos días, ya no reconocen a la bacteria porque esta cambió, es como decir mutó, ¿sí? Eso por un lado. Y después, esta bacteria también exhibe otras propiedades biológicas que le permiten generar estas infecciones diseminadas que genera, y es justamente su habilidad para adherirse a cualquier célula eucariota del organismo humano. Treponema pallidum, subespecie pallidum, a diferencia tal vez de otros treponemas, es una bacteria que tiene alta capacidad para adherirse a cualquier célula, a cualquier tejido del organismo humano, ¿sí? Además, es una bacteria que ha demostrado tener alta invasividad, y esta invasividad está explicada en el sistema de endoflagelos que presenta, que le permite moverse de un sitio a otro, y en el conjunto de enzimas hidrolíticas que produce, enzimas que le permiten unirse, y adhesinas que le permiten unirse a fibronectina, a la laminina, a la matriz extracelular. También se ha reconocido la producción de hialuronidasa en esta bacteria. Con esta enzima, Treponema pallidum puede degradar el ácido hialurónico de las matrices extracelulares, y esto obviamente le permite invadir. Y además, otra propiedad biológica que exhibe Treponema pallidum, subespecie pallidum, es justamente su habilidad para activar la respuesta inmune mediada por células e inducir fundamentalmente activación de linfocitos TCD8, lo cual lleva a la generación de muerte celular, en este caso de la muerte de las células eucariotas mediante la citotoxicidad vía Fas-Fas ligando, que conduce a una muerte por apoptosis en las células. Este tipo de muerte celular es inducida por la bacteria, pero termina afectando a las células eucariotas. Entonces, las células en esta enfermedad, en esta infección, las células eucariotas mueren por dos vías: por necrosis y por apoptosis, ¿sí? Por necrosis, por la misma patogenicidad de la bacteria, del microorganismo, su capacidad de mediar enzimas hidrolíticas, generar enzimas hidrolíticas, y por otro lado, la capacidad de activar a las células endoteliales y generar eventos obstructivos a nivel de los endotelios, a nivel de los vasos sanguíneos, provocando eventos hipóxicos.